Buenos días. Titulemos esto tentativamente definiendo la filosofía, puntos suspensivos al comienzo y al final. Fíjese, el profesor Ignacio Burr, en su libro Filosofía, una introducción actualizada junto con Pedro Díaz y Luis Quintillana, hacen ver que no hay consenso en definir lo que es la filosofía. Sí ha habido sistemas filosóficos asumidos por grandes pensadores, desde Platón hasta Sartre, por ejemplo. Pero son sistemas filosóficos circunscritos en un marco histórico y de una posición. Ahora, desde ese punto de vista, también acotaban los profesores que lo importante son dos cosas: conocer estos sistemas filosóficos, pero hacerse una filosofía personal. Y en esto de posición, Burr nos plantea que Ignacio Burr, un alemán residenciado en Venezuela que hizo magisterio, filosofía es postura racional ante la totalidad de lo real. Luego él va desmenuzando todos estos elementos y nos señala, por ejemplo, que el elemento común de toda esta filosofía son normas de proceder sin validez universal, cuyo seguimiento implica alguna dosis de incertidumbre y riesgo. No hay consenso universal, como si puede haber consenso sobre lo que es la química y hasta en las ciencias sociales, ¿no? De acuerdo al enfoque metodológico, que es la economía, que es la administración. Ahora, eso sucede porque la filosofía, en el caso de la filosofía, porque las mismas son heterodoxas, por lo tanto son mucho menos confiables. Ahora, no obstante esto, los profesores asumen tentativamente esta definición. Filosofía es posición razonadamente tomada ante la totalidad de lo real. Dice que si bien no hay un consenso universal, sí hay algunos conceptos que son típicos de cualquier tipo de filosofía. La razón, ese es el arma de quienes comienzan a nadar, son filósofos o sean sabios. Solo la razón es la guía del filósofo o filósofa. Exposición, es decir, se asume un enfoque, puede ser idealista, empírico, materialista dialéctico, existencialista, entre otros, ante la totalidad. Es decir, el filósofo no aterriza en el buen sentido de la palabra, no particulariza, no especifica, sino que ve todo como una totalidad, un concepto holístico de lo real. Ahora, se puede decir, bueno, pero ¿qué es lo real? Solamente el objetivo, lo que veo, este libro que tengo aquí, pero también son reales, aunque sea mi mundo, mis aspiraciones, mis aprehensiones, mis creencias, y hasta mis pequeñas o grandes maldades. De todas maneras, lo real está inseparablemente vinculado al lenguaje. Todo ente, toda cosa tiene su impronta humana por la palabra. Lo humano hace surgir un mundo de cosas a fuerza de simbolizar. Con palabras, los detalles cambian el proceso del ser en bruto, en cuyo seno vivimos y somos. Sin hablar,
algún lenguaje convencional no podríamos pensar, no tendríamos pasado ni porvenir. No habría mundo de cosas, no existirían mitos, religiones, filosofía, ciencia, ninguna cosa natural ni cultural. En otras palabras, amigos, el lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay nada. Pero como sí lo hay, el hombre puede atisbar la razón en esa contradicción histórica de su evolución. Ahora, ¿qué es una posición? Es aquella que se le puede tomar sin aquellas cuestiones que quedan al margen de un saber firme, que no sean verificables, que contengan cierta dosis de incertidumbre y que sean por lo tanto discutibles. La filosofía no pregunta por lo que acaece en el mundo, sino por el ser de ese acaecer. El ser del acaecer. Ahora bien, nos dicen los profesores, mientras más tenga en su pensamiento la persona un engranaje de lógica, de información científica y experiencia práctica, tanto más razonable serán y mayor garantía habrá de que sean sabias sus posiciones. Aquí nos va resumiendo el profesor y nos dice, ese lenguaje lo humaniza al primate, permitiéndole simbolizar lo sensible, pensarlo y crear los universos ideales, verbales de la cultura. La ciencia jamás plantea sus problemas en términos de utilidad, ni en función de la totalidad de lo real. Es la búsqueda de lo penúltimo. Es investigación de parcelas delimitadas dentro del mundo. Es saber del acaecer de las cosas, no de su ser. La filosofía, en contraste, pregunta por la ultimidad, por el ser, origen y destino del hombre y de su mundo. Le interesa lo que queda más allá del conocimiento científico, el de dónde, por qué y para qué del hombre y de sus obras. Luego agrega unas biografías acá de Roberto Oppenheimer, 1904-1967. Este fue un científico de la física, ¿no? Llegó un momento en que el hombre se le crea un problema moral, y siendo para la época el individuo de mayor conocimiento en este campo, él renuncia a esos proyectos nucleares de tipo militarista, y esto es una posición filosófica ante la urgencia de decidir y de actuar. Por eso que él dice que supo asumir una posición racional y eminentemente humanística ante su propio quehacer profesional. Incluso se le siguió juicio a este individuo en 1953. Pero Oppenheimer rehusó poner su ciencia al servicio de la destrucción potencial de los seres humanos. Hubo el contraste, ¿no?, con él. Un tal Gamow, otro científico, dice, bueno, este es un libro de física. Bueno, alguien que le hace el prólogo a este físico atomista, ¿no? Y no de medicina
que enseñe cómo se conserva la existencia humana, o de técnica militar que enseñe cómo se la destruye. Así que el individuo llega como científico de cada quien en su área, ¿no? Que sería algo así como es una tristeza no ver una segunda explosión para analizar desde el punto de vista físico. Y otro científico también dice, bueno, el problema no es que el uso militar de la energía atómica, sino que con el periodo del macartismo, el comunismo en ciernes, sino que de la noche a la mañana llegue alguien, una especie de Gestapo a tu casa y te lleve. Fue toda la ideologización del fantasma del comunismo más que del fascismo. Así, señores, que no hay consenso en una definición en filosofía, pero pienso que sí hay elementos de cualquier tipo de definición, más allá de las aristas, que sea empirista, idealista, materialista, que se basa en dos elementos: la ultimidad, la totalidad. La ultimidad como totalidad y la razón, ¿no? Que siempre observaremos en casi todas las definiciones o intentos de definir la filosofía. Bueno, señores, sin agregar aquí un poco más, estamos pendientes en esta dinámica de que interaccionemos sobre el campo digo, fascinante, no sería la palabra, sino necesario para que saquemos de nuestras mentes estos fantasmas verbales del alma, del espíritu, del apocalipsis, de la policía, de la parucía, y templemos nuestro soma, nuestro cuerpo, con el escudo de la razón. Muchas gracias.